En esta sesión hablaremos de fertilización edáfica, periodos de fertilización y fertilización foliar. El aguacatejas. A continuación vamos a hablar de la sintomatología del déficit de nutrientes en el cultivo del aguacate. Vamos a comenzar a hablar del nitrógeno, uno de los elementos más demandados por parte de las plantas y también lógicamente del cultivo del aguacate. Entonces, la deficiencia de nitrógeno en el aguacate produce una reducción en el crecimiento, lo que se traduce en un menor vigor del árbol y una disminución en la productividad. A nivel de hojas, las hojas de los huertos poseen un color amarillo a nivel de todo el perfil del árbol, llegando incluso hasta presentar una defoliación. Eh, Además, se puede observar que produce brotes y ramas muy cortas y inclusive se puede producir un desecamiento de los árboles que puede llegar a confundirse a veces con un problema de marchitez de la planta. Deficiencia del hierro en plantas de aguacate. La deficiencia de hierro produce una clorosis intervenal, hojas de color blanco a amarillo, manteniéndose la nervadura de color verde. La sintomatología se manifiesta principalmente en las hojas más jóvenes, ya que su translocación es lenta o nula desde las hojas más viejas. En estados más avanzados de deficiencia se produce necrosis marginal de las hojas. Además, los brotes pueden presentar desecamiento y los frutos un color verde pálido. La deficiencia de hierro afecta negativamente la productividad del huerto. El déficit puede incluso causar la muerte de los árboles, puesto que se reduce fuertemente los carbohidratos a nivel radicular. Cabe recalcar y señalar que dentro de los micronutrientes, la deficiencia de hierro es la que más provoca efectos perjudiciales desde el punto de vista productivo para los árboles de aguacate. Deficiencia de calcio en plantas de aguacate. La deficiencia en calcio en las plantas, y especialmente en el aguacate, afecta la respiración de la planta, la senescencia y la poscosecha de la fruta. La presencia adecuada de calcio en la fruta ayuda a reducir los desórdenes fisiológicos como el ablandamiento prematuro, la decoloración del mesocarpio y las pudriciones internas del fruto. La deficiencia de zinc en aguacate. La deficiencia de zinc es muy común en aguacate y se presenta con una sintomatología típica que difiere si se tratan de unas hojas nuevas o hojas viejas. En hojas nuevas se presentan hojas pequeñas. Las hojas son cloróticas con un moteado intervernal. Además hay reducción del tamaño de la hoja con necrosis marginal y los entrenudos de los brotes son cortos. Y además estos brotes tienen una formación en roseta. Las hojas del estrato medio y o viejas se presenta un moteado intervenal. Además, el efecto del déficit de zinc afecta la productividad y aspectos de calidad como el calibre y deformaciones de la fruta, con frutos más redondos que lo normal. Deficiencia de boro en plantas de aguacate. Hay que recordar que el boro es un micronutriente cuya dosis se debe manejar cuidadosamente, ya que el margen entre la deficiencia y la toxicidad es muy estrecho. La deficiencia de boro en hojas da como resultado unas hojas verdes pálidas y también se puede llegar a presentar unos pequeños halos amarillos en la superficie de las hojas. En los brotes produce necrosis y muerte apical. También hay una hinchazón nodal cuya consecuencia es la pérdida de la dominancia apical, impactando negativamente la estructura física del árbol, teniendo este a ser un árbol más horizontal que vertical. La deficiencia de boro en los frutos se puede observar como una deformación del fruto, específicamente en el punto de inserción entre el fruto y el pedúnculo. Deficiencia de magnesio en los cultivos de aguacate. Tenemos que recordar que una de las funciones más importantes del magnesio es ser un componente esencial en la estructura de la clorofila y por ende juega un rol muy importante y fundamental en la fotosíntesis. Las deficiencias visuales de magnesio en una planta de aguacate se expresa en las hojas basales y medias, mostrando una clorosis intervenal. En los casos
donde la eficiencia es más avanzada, aparece una clorosis marginal e intervenal, afectando negativamente el crecimiento y el desarrollo del árbol. Vamos a hablar de la deficiencia de fósforo en el cultivo del aguacate. La deficiencia de fósforo produce hojas de un color verde a un marrón. Son hojas pequeñas, redondeadas, se puede producir defoliación y desecamiento de los brotes, lo cual es muy perjudicial para el desarrollo del árbol. En campo también se puede observar que las puntas de las hojas van comenzando a secarse desde la parte apical hacia la parte basal, colocándose de un tono rojizo. Deficiencia de potasio en el cultivo del aguacate. La falta de este elemento produce una clorosis intervenal. Las hojas son pequeñas y estrechas, produce brotes delgados y puede causar la muerte de estos brotes si la deficiencia es severa. En árboles adultos de aguacate, la deficiencia de potasio puede producir deformaciones a nivel de cáscara en los frutos del aguacate, síntomas muy parecidos a los causados por los trips. Suele confundirse, hay que tener muy en cuenta esto a la hora de determinar cuál es la causa de esas deformaciones en los frutos. Si es por una deficiencia de potasio o es porque en el estado inicial de cuajado del fruto fue dañado, fue raspado por los trips. Se debe desarrollar unos planes de nutrición mineral balanceados que tengan en cuenta las necesidades de extracción del cultivo y los suministros que tiene este tipo de suelo. Por tal motivo es muy indispensable tener en cuenta un muy buen análisis de suelos. Los análisis de suelo nos permiten saber cuáles son las deficiencias de los suelos y nos orientan para colocar las cantidades adecuadas de nutrientes que realmente necesita el árbol de aguacate de acuerdo a la cantidad de fruta que produzca un huerto. Esto nos permite optimizar recursos, bajar costos de producción y mantener un equilibrio en el medio ambiente. Recordemos que el uso excesivo de fertilizantes nos pueden producir desórdenes a nivel del suelo, nos puede producir salinización de los suelos y también nos pueden producir desbalance de cationes dentro del suelo. Buenos días, mi nombre es Miguel Salinas. Bueno, estamos ubicados en la finca La Esperanza 2, también en el municipio de Silvania, vereda de Subía Norte. En esta ocasión estamos en un cultivo de aguacatejas. Dentro del manejo que se hace en el cultivo es el plan de fertilización. Para este cultivo, digamos, nosotros pues nos hemos basado bastante en lo que es, primero que todo, el análisis de suelo. Cada una de las muestras de suelo que recibe el laboratorio del LST se recolectan en bolsas selladas como estas, una bolsa Ziploc, en donde se mencionan cada uno de los parámetros que se van a analizar, quién la colecta, cuál es el cliente, los números de contacto, asimismo el cultivo asociado para esta muestra. Posterior a ello, lo que nosotros hacemos es recibirla, registrarla y posterior a ello se saca una porción de este suelo para cada uno de los laboratorios para realizar las diferentes pruebas o análisis físico-químicos. En este caso tenemos un tamizador el cual nos permite separar por granulometría los diferentes tamaños de partículas de estas muestras. Antes de realizar este procedimiento, lo que nosotros necesitamos hacer es secar esta muestra. Nosotros secamos las muestras de 40 a 60 grados Celsius dependiendo del método o el parámetro que nosotros vayamos a determinar en el laboratorio. Todas las muestras presentan una complejidad que debe representar las situaciones y las condiciones que se encuentran en el campo. Por tal motivo es muy importante la etapa del muestreo para garantizar que los resultados representen el cultivo. Es importante determinar que los parámetros no afecten las mediciones en el transporte y la recepción de las muestras. Las muestras representan también una gran variedad de condiciones propias de los cultivos. En este caso, Cundinamarca tiene una gran variedad de suelos y lo que esto implica es que cada muestra es un desafío analítico totalmente diferente. Adicional a ello, por el tipo de textura que hemos determinado a cada tipo de suelo, podemos también analizar cuál es la penetración de las raíces en cada tipo de suelo. Por ejemplo, este tipo de suelo, que es con partículas mucho más gruesas, puede las raíces fácilmente penetrarlas en comparación con suelos en donde la cantidad de arcilla sea mayor. Adicional a ello, podemos también definir que en este tipo de suelo
el agua se va a infiltrar mucho más fácil, ya que los poros en este suelo son mucho más abiertos, a comparación de las arcillas en donde el espacio es mucho más reducido. Es decir, en este tipo de suelo podemos tener encharcamientos, mientras que aquí podemos tener lavado de nutrientes y bajo riesgo de salinización. Finalmente, en este tipo de suelo, que ya habíamos explicado anteriormente que tiene mayor cantidad de materia orgánica, podemos asumir que al tener mayor cantidad de materia orgánica puede ser un suelo mucho más óptimo para el crecimiento vegetal de diferentes cultivos, en comparación con estos dos tipos de suelo. Partiendo de allí, pues digamos, empezamos a suministrar y a trabajar con todo lo que es la fertilización en pro de la cosecha y la producción. Ya como tenemos un cultivo en el que ya un 80% de los árboles están en producción, pues apuntamos, digamos, a que todas las fuentes que se aplican pues sean con el fin de mejorar este proceso de cuajado y llenado de frutos. Como es en esta etapa de floración y a la vez de llenado de frutos, nosotros estamos haciendo ciclos de fertilización edáfica cada 45 días, complementando por planta en promedio 1000 gramos de una mezcla con fertilizantes a base de NPK, el nitrógeno, fósforo y potasio, y reforzándolo con elementos menores, siempre pues balanceando muy bien la mezcla, complementando toda la gama de nutrientes, debido a que la planta pues digamos en todas sus etapas de formación y principalmente en producción requiere de todos los elementos. Obviamente pues aquí fortalecemos los nutrientes como el potasio, que nos permite todo lo que es la etapa de llenado y pues de calibre de fruto, y otros micronutrientes como el boro, como el zinc, que nos permite, digamos, mejorar también temas de cuajado, temas de polinización, temas de formación de fruto, y el calcio, que pues es uno de los elementos indispensables también en todo el plan de nutrición de aguacate, debido a que es un cultivo muy exigente en calcio y se requiere pues también para garantizar un buen cuajado de fruto y disminuir problemas también fitosanitarios, principalmente por plagas. Entonces, básicamente pues el tema nutricional es indispensable tenerlo en cuenta. Aquí, como lo decía hace un momento, hacemos ciclos de fertilización cada 45 días, y dentro de ese proceso también mensualmente estamos complementando aplicaciones foliares con fuentes foliares, como es también fuentes de calcio, fuentes de potasio, fuentes de zinc, de boro, más bioestimulantes que permiten que la planta pues tenga, digamos, un buen metabolismo, evitando pues digamos el desgaste que pueda tener por digamos la carga masiva de frutos o de floración. Entonces también hacemos aplicaciones más o menos cada 15 a 20 días, aplicaciones foliares con este tipo de fertilizantes o de fuentes de nutrición. Bueno, a continuación vamos a hablar de los valores de extracción de los elementos en el cultivo del aguacate. Hay que recordar que el cultivo, cualquier planta tiene 16 elementos esenciales para la producción. Entre esos elementos vamos a encontrar el carbono, el oxígeno y el hidrógeno. Recordemos que el oxígeno y el hidrógeno lo extraen del agua. Estos tres elementos pueden representar alrededor del 96% del volumen de fruta producida, ¿sí? Mientras que el otro 4% está representado en el restante 13 elementos. Entonces vamos a hablar de esos 13 elementos. Entonces tenemos el caso del nitrógeno, el potasio, el fósforo, el calcio, el magnesio y el azufre como elementos mayores, en los que más demanda la planta. Y vamos a tener como elementos menores el boro, el zinc, el manganeso, el hierro y el cobre. Y también tenemos el molibdeno como para completar este listado de elementos esenciales para que la planta pueda cumplir su ciclo de vida. ¿A qué se relaciona esencial? Que si alguno de estos elementos le hacen falta a la planta en las cantidades necesarias para completar su ciclo de vida, no lo va a hacer. O sea, la planta no va a poder llegar a la producción estimada, o inclusive si el elemento hace falta en el suelo, la planta en cualquiera de sus etapas va a morir. A continuación vamos a hablar de la extracción de nutrientes para un lote de aguacate. Hay que tener aquí en cuenta varios principios. Primero, la edad del árbol, ¿sí? No lo mismo tener un árbol en el segundo o tercer año de producción que tenerlo ya a partir del quinto año, cuando se cree que se estabiliza y se aumenta la producción. También hay que tener en cuenta que estos cálculos de extracción de los nutrientes se hacen en referencia a una área y a una densidad de siembra, ¿sí? Entonces vamos a hablar aquí de una densidad de siembra de 7 por 7 para un total de 204 árboles por hectárea,
y vamos a hablar de una producción estimada de 15 toneladas. Entonces vamos a determinar cuánta cantidad por cada elemento extrae ese cultivo de aguacate con esa cantidad de plantas en hectárea para poder llegar a producir las 15 toneladas de fruta fresca. ¿Cómo se determina la extracción de los nutrientes? Hay que tener en cuenta tres aspectos. El primero es la edad. Para el caso del aguacate, a partir de los 5 años se hace este cálculo. El otro es el área. Los cálculos siempre se basan en un área y en este caso lo hacemos sobre 1 hectárea. Y el otro es la densidad de siembra, ¿sí? Para el caso de este estudio que se realizó en Colombia, la densidad de siembra fue de 7 por 7. Bueno, ¿cuáles son los elementos que extrae del suelo la planta? Vamos a hablar un poquito del nitrógeno. Que el nitrógeno es uno de los elementos más absorbidos por las plantas, es el segundo después del potasio, y en el caso del nitrógeno la planta extrae 300 kilogramos de nitrógeno que son necesarios para poder llegar a producir las 15 toneladas. El elemento que más consume es el potasio, con 320 kilogramos. Después tenemos los otros elementos, que es el fósforo con 80 kilogramos, tenemos al calcio con 70 kilogramos, al magnesio con 40 kilogramos y el azufre con 30 kilogramos. En este caso son los elementos que más demanda y se encuentran entre los elementos mayores y medios. Mientras que los elementos menores que mayor demanda está el boro y el zinc. La planta demanda 10 kilogramos de boro y 30 kilogramos de zinc para poder llegar a alcanzar esas 15 toneladas de producción. El restante de los elementos, como es el caso del hierro, del manganeso y del cobre, extrae alrededor de los 4 kilogramos. La adición de la materia orgánica va a depender mucho de los resultados de análisis de suelo, pero en términos generales podemos aplicar de 20 a 50 kilogramos de materia orgánica por año en cada uno de los árboles dentro del cultivo. Hay que recordar que esta materia orgánica debe pasar por un proceso de descompostaje y una vez se vaya a utilizar en campo debe inocularse con bacterias y hongos benéficos que ayuden a contrarrestar los efectos de hongos patógenos, como es el caso de la Phytophthora y el verticillium, que se ven muy favorecidos por los altos volúmenes de materia orgánica, preferiblemente por aquellos que son derivados de animales. Vamos a hablar sobre la fertilización química. Sí o sí se debe basar en un análisis de suelo y debe tener la asesoría de un profesional en el área y que tenga bastante conocimiento sobre la nutrición vegetal. Un aspecto muy importante en tener en cuenta en la fertilización o nutrición de un cultivo es tener en cuenta el estado fenológico del árbol. Por ejemplo, se recomienda hacer aplicaciones un poco más altas y concentradas de potasio y nitrógeno 2 meses después de que el fruto ha cuajado. ¿Por qué? Porque allí es cuando la planta va a necesitar más nutrientes para el llenado de estos frutos. Hacer aplicaciones fuera de estas etapas donde la planta no va a necesitar tanto estos nutrientes, pues sería desperdiciar el abono, ¿sí? ¿Por qué? Porque el abono se ha demostrado a través de estudios que puede durar, después de que es aplicado, alrededor de unos 45 días haciéndole aporte a las plantas. ¿Y por qué 45 días nomás? Porque también sufre procesos de absorción por parte de la planta. También hay microorganismos del suelo que aprovechan esos nutrientes para sus procesos. Otra parte se pierde por lixiviación, por las aguas de escorrentía, o es utilizado por las arbences. Recuerde que los nutrientes tienen una eficiencia agronómica. No el 100% de lo que se aplica es lo 100% aprovechado por la planta. Vamos a hablar un poquito del tema del nitrógeno. Por ejemplo, el nitrógeno cuando viene en forma de urea, se habla que el 50% del nitrógeno que se aplica como compuesto de urea es aprovechado por la planta y el otro 50% se pierde en lo que ya hemos hablado, en las diferentes características, que es el consumo por parte de los microorganismos, consumo por parte de otras arbences y pérdidas por lixiviación. Una vez se tengan las cantidades de fertilizantes a aplicar, se debe hacer al boleo. ¿Eso qué consiste? En espolvorear este abono en el área de raíces del árbol. Recuerde que el área de raíces del árbol está de la parte más exterior hacia el interior, dejando un espacio de unos 70 centímetros del tronco. ¿Por qué no se debe hacer otro tipo de actividades como por ejemplo enterrar el abono? Porque podemos hacer daños en las raíces. Otra condición, muchas veces se recomienda que los abonos sean enterrados porque se pierde el abono.
Realmente ahí hay unas cosas que hay que corregir, algunos mitos que hay que corregir. Efectivamente, pues hay dos fertilizantes que se pueden evaporizar, que es el tema del nitrógeno y el tema del azufre, donde se aplican productos que contengan azufre. Pero realmente, si tenemos las condiciones óptimas para la aplicación del fertilizante, no es necesario hacer el enterrado del abono. ¿Cuáles son esas condiciones óptimas? Pues, lógicamente, cuando se presentan lluvias, el suelo está húmedo. Entonces, cuando aplica los abonos y tienen contenidos de nitrógenos, la humedad va a absorber el nitrógeno y lo va a llevar hacia las raíces, ¿sí? Entonces, una de las cosas que hay que tener en cuenta es que se debe contar con un distrito de riego para hacer la aplicación de los abonos, o se debe hacer en épocas de lluvias. Aplicar un abono en verano no va a ser muy eficiente por varios motivos. Uno, porque se va a generar pues, pérdida del nitrógeno exclusivamente por radiación solar, pero otro, porque las plantas toman los nutrientes a través del flujo de masas. ¿Y qué consiste el flujo de masas? No es más que la mezcla del agua con el nutriente. La planta absorbe el agua y a medida que absorbe el agua también absorbe el nutriente. Entonces, si no hay agua, pues igual no va a aprovechar los abonos que se le apliquen. En términos generales, los suelos para el aguacate deben tener contenidos de materia orgánica por encima del 12%. A continuación vamos a hablar de la nutrición orgánica en el cultivo del aguacate. Para esto nos vamos a remitir a la raíz. Las raíces de las plantas de aguacate son poco eficientes a la hora de tomar nutrientes, ya que no cuentan con pelos absorbentes. Por eso la importancia de podérselo suministrar materia orgánica. Además, recordemos que la planta de aguacate tiende a sufrir de asfixia radicular, sobre todo en suelos encharcables o suelos de textura pesada. Entonces, cada vez que hagamos aportes de materia orgánica, esta nos van a mejorar un poco el tema de la textura en la parte superficial. También tenemos que hacer aportes de mulch vegetales. Esto nos favorece que las raíces puedan salir sobre la superficie y puedan tomar oxígeno, puedan tener mejor contacto con el oxígeno y puedan obtener los nutrientes más fácilmente de la materia orgánica. Recordemos que la materia orgánica tiene varias ventajas. Una, tiene buena retención de humedad, pero también permite la aireación. Dos, tiene una buena capacidad de intercambio catiónico. Eso significa que tiene la capacidad de suministrarle nutrientes a la raíz. El pH del suelo es un parámetro muy importante para determinar la acidez de este. Y además también tenemos que tener en cuenta la cantidad de bases y la relación que hay de bases para la nutrición. Por lo tanto, viene aquí un tema que hay que tenerle mucho énfasis, y es el tema de las enmiendas. ¿En qué se trata las enmiendas? Es el hecho de corregir ese pH para tratar de crear un pH más neutro, donde disminuyamos en este caso la acidez. Recordemos que la mayoría de los suelos que tenemos en Cundinamarca y en el país son suelos ácidos. Bueno, ¿cómo corregimos la acidez y mejoramos el pH del suelo? Lo vamos a hacer a través de una práctica agronómica que se llama enmendar o encalar más comúnmente, ¿sí? ¿Y qué productos se pueden utilizar? Se pueden utilizar diversos tipos de cales. En el departamento es muy conocido la cal agrícola, la cal viva, pero también hay otros productos que nos sirven y que a veces no hacemos uso de ellos y son altamente eficientes. Entonces, ¿qué tipo de cales se pueden utilizar? La cal viva, la cal agrícola, la cal dolomita, podemos utilizar el óxido de magnesio, el óxido de calcio, podemos utilizar la roca fosfórica, podemos utilizar el yeso agrícola, podemos utilizar también el calfos, que es la misma escoria Thomas, que es un subproducto de la industria metalúrgica que nos va a aportar calcio y fósforo. Veremos eso más adelante. Bueno, continuamos. Ya una vez tenemos eso, toca tener muy en cuenta que ese análisis de suelos debe ser desarrollado, debe ser visto por un ingeniero agrónomo, por un técnico especialista que pueda hacer los cálculos matemáticos para determinar los volúmenes exactos de cales y qué tipos de cales se deben aplicar al suelo. Términos generales, lo que se ha hecho en Cundinamarca, se ha llegado a mirar que en suelos, casi en todos los suelos que trabajamos para aguacate, se necesitó hacer las enmiendas, y esos volúmenes pueden ir desde 4 hasta 7 toneladas de cal por hectárea, ¿sí? Eso es un volumen alto al inicio, pero si en el tema de cales vamos a explicar muy bien ese, y van a dar cuenta que tampoco son altos los volúmenes que se aplican, y sí es grande los beneficios, grandísimos los beneficios que se logra con este tema de enmendar o encalar el suelo. Hoy nos encontramos en la finca Las Acacias de la vereda La Llanada del municipio de Choachí. Entonces, lo que estamos viendo aquí, lo primero que vamos a hacer es hacer una enmienda. Estos suelos tienen pHs bajos y son deficientes en calcio, magnesio, azufre y fósforo. Entonces vamos a hacer una enmienda para subir el pH y subir estos elementos. Lo vamos a hacer con 3 elementos, vamos a hacer con 3 productos. Vamos a hacer con una roca fosfórica, con un yeso agrícola y con una cal dolomita.
La cal dolomita nos va a aportar calcio, magnesio, la roca fórica nos va a aportar fósforo y calcio, y el yeso nos va a aportar calcio y azufre. La ventaja del yeso es que es un elemento que es fácilmente movible en el suelo, de alta movilidad en el suelo, entonces nos va a permitir que se filtre en el suelo, a diferencia de las otras dos cales. Las otras dos cales son poco móviles, lo que significa que si yo las aplico por encima del suelo no me van a penetrar a máximo unos 7 centímetros de profundidad. Entonces vamos a aprovechar el momento de la siembra para poderles incorporar toda esa cantidad de nutrientes, corregir la acidez en el hueco donde se va a poner o disponer la planta de aguacate. Bueno, aquí ya tenemos la mezcla de las 3 cales, tipos de cales. Para esta finca, de acuerdo al análisis de suelo, para esta finca la relación es la siguiente: 50 kilogramos de cal dolomita, 30 kilogramos de roca fosfórica y 18 kilogramos de yeso, para reunir las condiciones necesarias del suelo. Para esta finca, esto se basó en el análisis de suelo. Esto no es igual para otros suelos, entonces necesitamos tener, por eso la importancia de la herramienta, el análisis de suelo, para poder determinar con más exactitud cuáles son los productos y en qué cantidades las necesita este tipo de suelo. Hay que recordar que de acuerdo al pH también vamos a determinar la disponibilidad de los nutrientes. A pH más neutros, cercanos al 7, la gran mayoría de los elementos del suelo van a estar disponibles para las plantas. Los nutrientes pueden estar ahí, pero la acidez, si los suelos son muy ácidos, no van a estar disponibles todos. A medida que los suelos se vuelven más ácidos, los nutrientes se vuelven menos disponibles. Pueden estar en el suelo, pero en forma no disponible para las plantas. Por eso se debe tener muy en cuenta las enmiendas para que asimismo los árboles puedan tener una muy buena nutrición y desarrollo en todas sus etapas fenológicas. De esta manera damos por terminada la sesión número 7. Agradecemos la atención brindada.